Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Carbonell, estudiante de Psicología en la Universidad UNAD. A continuación les voy a hablar un poco sobre la percepción y la atención. ¿Qué es la percepción? La percepción puede definirse como la conciencia que tenemos de los objetos y de las relaciones mutuas ocasionadas por los estímulos de los organismos sensoriales periféricos. La percepción normal puede tener cierto grado de susceptibilidad, pero en algunas personas, debido a trastornos psíquicos, a enfermedades orgánicas cerebrales o al efecto de determinadas drogas, la percepción puede estar alterada. Entonces nos encontraríamos enfrente de trastornos de la percepción. Dicho lo anterior, podemos decir que la percepción se da por medio de los sentidos. Es decir, por medio de los sentidos podemos sentir, valga la redundancia, podemos tactar, podemos oler, y todo esto nos va a dejar percibir ciertas cosas. Ejemplo, si una persona recibe un golpe, en ese mismo instante la persona va a sentir un dolor grande. Por otro lado, hay unos elementos que contribuyen a que la percepción del estímulo, como el perceptor, formación de una imagen, objetivo, el ambiente, la experiencia sensorial, la relación visual entre objetivo y sujeto. Generación de señas eléctricas en receptores, transmisión de impulsos eléctricos en directo al cerebro, y tenemos alcance para los impulsos eléctricos al cerebro y procesamiento, y por último la percepción. Entonces podemos decir que lo que es la fase 3, 4 y 5 son procesos metacognitivos del proceso que hacen una neurotransmisión para el procesamiento de datos que se está reviviendo por medio de la atención. O sea, todo esto se une para lograr obtener la atención. Áreas cerebrales relacionadas con la atención. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Todas estas partes, como ya lo dije, son las áreas relacionadas a la atención. Son las que tienen que ver con lograr dar esa atención. Áreas estructurales cerebrales implicadas en la percepción. Entonces, en la parte neurofrontal tenemos el área sensorial. El área sensorial me permite, por medio de lo que yo atiendo y de lo que yo recibo, con el lóbulo parietal. Entonces aquí tenemos la percepción y la atención en el lóbulo parietal. La atención permite que mi mente pueda estar centrada en atender una situación, así haya un distractor. Se procesa y se da la atención a través de lo que percibo. Entonces aquí es donde vemos que tanto la atención como la percepción van ligadas. O para poder atender tengo que tener una buena percepción. Los sentidos de la corteza cerebral humana. Entonces tenemos 5 sentidos. Tenemos gusto, tacto, vista, olfato y oído. Todo esto nos permite llegar a una percepción. Entonces el cerebro tiene ciertas partes. Tiene el lóbulo parietal. Tenemos la parte visual, que es la que capta todo lo que vemos a través de nuestros ojos. También está la parte del lóbulo temporal, que es el que se encarga de acomodar la información. Este es el que ayuda al proceso de los niños cuando están aprendiendo a leer y escribir. Por eso es que no es fácil para ellos, ya que todo es un proceso de percepción de cómo el niño percibe y recibe la información. También podemos decir que todo lo que entra por los ojos, el lóbulo temporal es el que se encarga de acomodarlo. La percepción se toma como la visión como parámetro de estudio del procesamiento sensorial, el cual se daría de la siguiente manera: transducción, campo receptor, detención del contraste, organización fotográfica, organización modular y columnar, procesamiento jerárquico y procesamiento paralelo. Bueno, entonces ahora pasamos a los tipos de atención. Está el tipo visual, tipo auditiva, selectiva, dividida, encubierta, abierta, voluntaria, involuntaria, externo e interno. En la otra mitad tenemos los tipos de percepción: percepción olfativa, táctil, auditiva, gustativa y visual.
Trastornos de la percepción. Los trastornos de la percepción son muy variados y pueden obedecer a causas tan diferentes como infecciones, tumores o otro tipo de lesiones orgánicas cerebrales, intoxicaciones por alcohol, drogas o otras sustancias, causas emocionales o psíquicas. Trastornos de la atención. Confusional. Los síntomas más comunes incluyen pensamientos incoherentes, distrabilidad, alteraciones conceptuales y incoordinación. Atencional parcial. El deterioro funcional tiende a manifestarse como una ejecución reducida en uno o más dominios cognitivos. Negligencia atencional. Se manifiesta como una dificultad en responder a un estímulo sensitivo o motor que está presente en el lado opuesto de la lesión cerebral. El TDAH, la inatención y otros trastornos asociados a problemas en la atención. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Estos son los más comunes, pero también tenemos alteración de los estados de atención de la conciencia, como el estado de coma, el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. Como consecuencia de un daño cerebral también pueden aparecer otros trastornos en general como distrabilidad y fatigabilidad excesivas, como en algunos casos más específicos, hemigligencia, que es la incapacidad de atender al lado contralateral de la acción de la lesión cerebral. También tenemos alteraciones de la atención en patologías como la esquizofrenia, la dislexia, la demencia, como las enfermedades de Alzheimer. Por el contrario, en los trastornos de ansiedad como trastorno obsesivo compulsivo o en trastornos de depresión se da un aumento de la atención, pero hacia los estímulos ansiógenos o negativo, descuidando el resto. Aquí tenemos los famosos trastornos DIS. Tenemos dismencia, trastorno de la memoria, dificultad específica para fijar, asociar y evocar información. Dispraxia, trastorno de coordinación en el movimiento. Dislalia, trastorno de capacidad de articular o pronunciar correctamente fonemas. Disnoxia, trastorno que afecta la comprensión de información visual, dificultad de rendimiento. Disortografía, trastorno de la ortografía. Dislexia, trastorno de lectoescritura. Disfasia, trastorno del lenguaje oral. Disgrafia, trastorno de escritura. Discalculia, dificultad para hacer cálculo matemático. Disartría, dificultad para articular sonidos de palabras. Disglosia, trastorno de pronunciar causado por lesiones físicas o malformaciones. Disfemia, trastorno caracterizado por tener tropiezos y repeticiones al hablar. Para concluir, podemos ver que la percepción y la atención va de la mano. Cuando yo tengo una buena percepción de las cosas, puedo tener una buena atención. También podemos ver que muchas veces los trastornos o enfermedades que causan un daño tanto en la atención como en la percepción se dan por malos hábitos, personas que consumen sustancias alucinógenas, bien sea alcohol o droga. Todo esto afecta a las personas y les causa un daño en su nivel de percibir las cosas. También nos ha ayudado a aprender cuáles son las partes de nuestro cerebro, qué funciones cumple cada parte y así entender un poco más todos estos procesos.